Bienvenido de nuevo al canal de Reunión de Lenguas de YouTube. Me llamo Ana, soy profesora de español y hoy vamos a hablar de pronunciación. Esa es la gran pregunta que todos mis estudiantes me hacen. Ana, ¿cómo puedo hablar como un nativo? ¿Cómo puedo sonar como un nativo? Lo primero decirte que tampoco te estreses ni te vuelvas loco. Los acentos son bonitos. ¿Qué es el acento? Cuando alguien dice tienes mucho acento o tienes poco acento, ¿qué significa esto? Básicamente quiere decir que cuando hablas otro idioma, se oye, se escucha que tu nacionalidad es otra. ¿Y por qué tenemos acento? Wait. Make a guess. Escribe en comentarios por qué crees que tenemos acento. Y ahora, continúa viendo el vídeo. Los diferentes acentos son consecuencia de los sonidos que forman parte de cada uno de los idiomas. Por ejemplo, el sonido español, la J, no existe en otros idiomas. Por lo tanto, cuando un inglés, por ejemplo, intenta hablar español, ese sonido no existe en su idioma. Es decir, su cuerpo, su garganta, su boca, no sabe qué hacer para producir ese sonido. Lo primero que tienes que saber es que solo somos capaces de producir lo que podemos escuchar. Cuando hablas un idioma, eres sordo, deaf, sordo de muchos otros sonidos, de sonidos que se hablan en otros idiomas y que tu oído no es capaz de escuchar. Por eso, a veces, cuando alguien te dice una palabra, tú la repites y la repites mal, pero es que lo que tú estás repitiendo crees que está bien, porque es lo que tu oído escucha. Para hablar de estos acentos vamos a ver ejemplos reales. Yo hablo inglés y francés correctamente, por lo tanto voy a leer unos textos para ti en inglés y francés. Una parte haciendo un esfuerzo por trabajar mi acento, por reducir mi acento, por pronunciar sonidos nativos, y un segundo texto en el que no voy a hacer ningún esfuerzo. Voy a leerlo utilizando los sonidos españoles, aunque esté hablando otro idioma. Voy a leer en inglés. National Geographic, sleep. Ok, a ver. Contents. Proof 8. Endangered birds. When one of a kind species are on the verge of extinction, what persuades its people to save them? Maybe the Right Images, by Jonathan Bailey, photographs by Tim Flatch. I don't know how you read it. Are we as awful as we act online? It's not human nature that sparks mean posts and tweets, but evolution does play a role, by Agustín Fuentes. Okay, that's me reading in English. I tried to make an effort to read correctly, but I'm sure you can hear that I have an accent. Estoy segura de que has oído mi acento español cuando leo en inglés. Lo mismo pasa en francés. Voy a leer Le Monde. Voy a buscar un artículo de Le Monde. Macron. Économie. Il y a tout juste 10 ans, le 15 septembre 2008, la faillite de la banque Lehman Brothers plongeait l'économie mondiale dans une crise financière sans précédent, depuis celle de 1929. Banquiers, régulateurs, économistes partagent aujourd'hui la même conviction. Il y aura à l'avenir de nouvelles crises financières. Dios mío, no sé si entiendes francés, pero es muy deprimente lo que he leído. Anyway, I'm sure you can hear my accent, right? Tu as pu entendre mon accent. ¿Has podido escuchar mi acento español cuando leo francés? Es normal. Pero, porque hay un pero, aunque puedes escuchar mi acento español, no es tan fuerte como si leyera como muchos españoles leen. Por ejemplo, il y a tout juste 10 ans, le 15 septembre 2008,
La faillite de la banque Lehman Brothers plongeait l'économie mondiale dans une crise financière sans précédent. Muchos españoles leen así en francés. Si retomo el texto en inglés, lo mismo que he leído, when one-of-a-kind species are on the verge of extinction, what persuades people to save them? Maybe the right images. Eso es leer en inglés sin hacer ningún esfuerzo de pronunciación. ¿Lo pillas? Por eso, aunque los acentos están bien y es importante mantener, yo creo, tu propia personalidad con tu acento, hay algunas pequeñas cosas que puedes hacer para sonar mejor, para que tu acento suene mejor, más natural, no por ser mejor, sino porque te van a entender mejor. Te puedo asegurar que si yo le hablo a un inglés nativo, como he leído la segunda vez, me van a entender mucho peor que si lo hablo con un acento más correcto. Simplemente es una cuestión de sonidos. Te voy a poner como ejemplo el francés. En francés, la E tiene 3 sonidos. E. No sé si has oído la diferencia, pero la hay. ¿Qué pasa? Cuando yo llegué a Francia, y la gente hablaba, evidentemente, los franceses, hacían esa diferencia de sonidos. Pero yo no la escuchaba, por lo tanto, lo único que hacía era reproducir el único sonido que para mí existía para la letra E, es decir, E. La E española es la E accent aigu en francés, E. Por ejemplo, yo decía je m'appelle Anna, je au lieu de je m'appelle. Ese tipo de cosas. Con el tiempo, mi oído se fue acostumbrando al francés y empecé a escuchar estos 3 sonidos, E, que al principio para mí no existían. Una vez que empecé a oírlos, fui capaz de intentar decirlos. Y con el tiempo fui capaz de aprender esos 3 sonidos y hoy en día, cuando leo en francés, como has podido ver en el ejemplo en el que hice un esfuerzo por leer, la pronunciación era mucho más correcta y había mucha más variedad de sonidos en las E's. En cambio, en el texto que leí con acento español fuerte, solo has escuchado el sonido E. Mi nivel de francés es el mismo, pero a nivel de comprensión, un francés nativo me va a entender muchísimo mejor si utilizo esas 3 diferentes E's que si utilizo la E española. Lo mismo pasa en inglés, en italiano, en portugués, en español. Pienso que es importante trabajar esos sonidos por facilitarte la comprensión, para que te entiendan mejor. No tiene que ser porque no quieres que se rían de ti o porque... No, eso no importa. Si eres brasileño y hablas español y tienes acento brasileño... ¡Bravo! Porque estás hablando español. Lo mismo si eres americano. ¿Qué importa que tengas acento? Estás haciendo un esfuerzo por hablar español y eso es genial. Pero vas a facilitar la comunicación, los nativos te entenderán mejor si pronuncias correctamente ciertos sonidos que en tu idioma no existen. ¿Y qué sonidos son esos? No te preocupes, voy a hacer vídeos explicándote específicamente cómo pronunciar cada uno de los sonidos específicos del español, que no existen en otros idiomas. ¿Acento o no acento? That is the question. En cada idioma hay una serie de sonidos que forman parte de ese idioma. A, B, C, D, R, J, P, H, R. Por ejemplo, sonidos muy típicos del español. R, D, la ñ, no sé. Son sonidos que, por ejemplo, no existen en inglés. Nuestra boca, nuestra garganta, nuestra memoria muscular, vocal, está adaptada, está acostumbrada a producir ciertos sonidos. Cuando somos pequeños, nuestro paladar, nuestra boca es virgen, es decir, somos capaces de aprender cualquier tipo de sonido. Cuando estamos expuestos a un solo idioma,
Por ejemplo, imagínate un niño español que solo habla español y está rodeado de gente que habla español, con los años solo podrá producir sonidos españoles, porque su paladar, su boca, se habrá adaptado a eso. Por el contrario, los niños políglotas, es decir, los niños que hablan varios idiomas, pues porque sus padres hablan idiomas diferentes o viven en un país extranjero o vete a saber, desde muy pequeños están expuestos a una variedad de sonidos mucho más amplia. I am pet sitting a lizard and he just ate something. How to get interrupted in a video? Oh my god. Por lo tanto, esos niños desde pequeños están aprendiendo un espectro de sonidos mucho más grandes, lo cual quiere decir que serán capaces de hablar todos los idiomas que han aprendido como un nativo. No es cuestión de conocer vocabulario, no. Bueno, un poco también, pero no es eso. Sino que han aprendido a producir esos sonidos y gracias a ello hablan como un nativo. Otra cosa muy importante es que solo somos capaces de producir lo que podemos escuchar. E inversamente, es un círculo vicioso. Si tú eres capaz de escuchar un sonido, cuando te entrenas puedes producirlo. Por lo tanto, cuando estamos expuestos a sonidos y también nos concentramos en ello, vamos a ser capaces de escuchar ciertas cosas y así poder producirlo. Ejemplo. Como sabes, yo soy profesora de español online y tengo alumnos de muchos lugares del mundo. Tengo 2 alumnos chinos. Bueno, no 3. 2 de ellos son niños, ¿vale? Una tiene 10 años y el otro, tiene 12. Una manera de generar interés por el español es que yo me interese por el chino. Entonces me están enseñando a decir los números, a decir los colores, algunas palabras básicas. El caso es que el chino tiene 4 sonidos con la A, tiene 4 acentos. Uno que es así, otro así, así y así. Bien, cuando mi alumna pronuncia esas 4 A's, yo solo escucho A. Soy incapaz. Ella dice o yo qué sé, y yo solo escucho A. Cuando yo lo voy a reproducir, evidentemente, solo digo A. Y ella me dice no. Y otra vez. Un día estuvimos 10 minutos. Al cabo de 5 o 6 empecé a escuchar esa diferencia. Era capaz de escuchar 3 A's de 4, solo 3. La cuarta no la escuchaba. Cuando fui capaz de escucharlo, empecé a intentar producirlo. Y aunque evidentemente no tuve éxito, por lo menos empecé a producir sonidos diferentes que la A que decía yo al principio, porque era lo único que escuchaba. Por eso tenemos acentos. Es algo que podemos cambiar parcialmente y te invito encarecidamente a ello. Por ello vamos a tener esta sección de pronunciación en Reunión de Lenguas. El primero de toda esa cadena de vídeos será una lista de los sonidos a los que tienes que prestar atención en español para sonar como un nativo. Ahora sí, los deberes. Escribe en comentarios una palabra que para ti sea muy difícil de pronunciar en español. La que quieras. Me encantaría saber dónde tienes dificultad al hablar español. Y por supuesto, suscribe si no quieres perderte ningún vídeo. Y bueno, yo voy a seguir leyendo, que la verdad me ha despertado el interés el índice que he leído. Nos vemos pronto. Suscribe, like, comenta. From the shelter of one of the empty buildings we watched the bear. He didn't move for almost an hour. Go away, I'm reading. Bye.